¿Creías que la Basílica de Guadalupe solo era un lugar de fe, milagros y esperanza? Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en la que ves este recinto sagrado. Porque aunque es considerado uno de los lugares más venerados de todo México, también guarda una historia escalofriante que muy pocos se atreven a contar. Millones de personas visitan cada año este santuario en busca de consuelo, de respuestas, de milagros. Pero entre los peregrinos de carne y hueso hay una presencia que no pertenece a este mundo. Una figura espectral que camina entre los fieles, casi como si aún esperara ser escuchada. Hoy te contaré una de las leyendas más aterradoras de este lugar santo, la historia del fantasma conocido como la Mujer de la Vela. Se dice que en ciertas noches, cuando el silencio cae sobre la basílica y los últimos fieles se retiran a sus hogares, una figura solitaria comienza a acercarse lentamente al templo. Es una mujer. Camina con pasos suaves, pero no toca el suelo. Flota como impulsada por una voluntad que no es de este mundo. Y en sus manos lleva una vela encendida. Pero no es cualquier vela. Esta llama nunca se apaga. No importa si hay viento, lluvia o tormenta. No importa si a su alrededor los árboles se doblan por las ráfagas o si el agua cae como una cascada desde el cielo. La vela que ella porta siempre arde, siempre brilla, como si representara algo más que luz, como si fuese un fragmento de su alma. Los que han tenido el infortunio o el privilegio de verla aseguran que segundos antes de que aparezca, se escucha una campana sonar suavemente en la distancia. Una campana que nadie ve, que nadie toca, pero que parece anunciar su llegada como una procesión fantasmal. Ella no habla, al menos no claramente. Murmura algo. Algunos creen que son oraciones, otros que son plegarias que no terminó en vida. Las palabras salen apenas audibles de sus labios, como un eco lejano del pasado, como si cada aparición fuera parte de un ciclo eterno que no puede romper. ¿Y su rostro es un enigma. No puede verse con claridad. A veces parece joven, otras veces anciano. Pero lo único constante es que sus rasgos son borrosos, como si una niebla los envolviera. Su vestido es antiguo, elegante, propio de una mujer de otra época. Y aunque está impecable, su sola presencia provoca escalofríos. Quienes se han cruzado con ella coinciden en algo. El miedo que se siente al verla no es un miedo cualquiera. Es una sensación que paraliza, que congela la sangre, que eriza cada vello del cuerpo. Hay quienes no pueden moverse ni gritar. Solo la observan, avanzar lentamente, flotar. Muy pocos se atreven a seguirla, pero los valientes que lo han hecho afirman que presencian lo imposible. La mujer atraviesa paredes de piedra como si fueran niebla, o cruza puertas cerradas que nadie más puede abrir. Y cuando menos lo esperan, simplemente desaparece. Se desvanece ante sus ojos, dejando solo la imagen de la vela, ardiendo unos segundos más, antes de extinguirse. Lo más inquietante es que no se conocen registros de quién pudo haber sido en vida. Hay muchas teorías. Algunos creen que fue una devota que hizo una promesa a la Virgen y no la cumplió, que murió con esa culpa en el alma y ahora regresa noche tras noche buscando redención. Otros, más espirituales, piensan que está buscando la luz divina, que camina eternamente porque aún no ha encontrado el camino hacia el descanso eterno, que su vela es su única guía, una luz que la conecta con lo divino, pero que también la mantiene atrapada en este plano. También existen relatos aún más oscuros. Una antigua leyenda dice que la mujer fue víctima de una tragedia justo cuando se dirigía a la basílica para pedir por la vida de su hijo enfermo, que murió en el camino, sin alcanzar a orar, y que desde entonces su alma no ha dejado de peregrinar. Los testimonios no han parado de crecer. Hay quienes afirman haberla visto en pleno día, entre la multitud. Algunos aseguran haberla confundido con una fiel más, hasta que notaron que sus pies no tocaban el suelo. Otros la han captado de reojo, solo para verla desaparecer en segundos. Una historia reciente cuenta cómo una familia, durante una visita nocturna especial a la basílica, vio a la mujer de la vela detenerse frente a ellos. La niña pequeña, de unos 6 años, le preguntó: «¿Por qué está llorando, mamá?». Nadie más la vio llorar, excepto la niña. Y esa noche, la vela volvió a arder, en sus sueños. ¿Y tú?
¿te atreverías a visitarla de noche? ¿Te quedarías cuando las luces se apagan y solo queda el eco de las campanas invisibles? Quizá, si prestas atención, la veas pasar flotando frente a ti, con esa vela que nunca se apaga. Quizás seas tú quien descubra su secreto, o quizás ella te vea a ti primero. Esto fue Voces Muertas. Si te gustan las leyendas el viento aullaba entre los árboles del pequeño pueblo de San Isidro, un lugar olvidado por el tiempo, donde las calles empedradas y las casas de adobe guardaban secretos que nadie se atrevía a mencionar. Era un pueblo de abuelos, o al menos eso parecía. Los jóvenes habían emigrado hace décadas, dejando atrás a los ancianos, quienes, con sus rostros arrugados y sonrisas tranquilas, mantenían una fachada de paz. Pero detrás de esa calma se escondía algo oscuro, algo que nadie quería descubrir. Era una noche de luna llena, cuando Lucía, una joven periodista, llegó al pueblo. Había escuchado rumores sobre desapariciones extrañas, sobre rituales nocturnos y susurros en las sombras. Su abuela, quien había crecido en San Isidro, le había contado historias que la mantenían despierta por las noches. Historias de abuelos que no eran lo que parecían. Lucía se alojó en la única posada del pueblo, regentada por una anciana de mirada penetrante llamada Doña Carmen. La mujer le entregó una llave oxidada y le dijo con voz temblorosa: «No salgas de tu habitación después del toque de queda. No importa lo que escuches, no importa lo que veas, quédate dentro». El toque de queda sonó a las 10 de la noche, un repique de campanas que resonó en todo el pueblo. Lucía, intrigada, decidió ignorar la advertencia. Tomó su linterna y salió sigilosamente de la posada. Las calles estaban desiertas, pero algo no cuadraba. Las ventanas de las casas estaban cerradas, pero detrás de las cortinas se veían sombras moviéndose. Sombras que no parecían humanas. Siguió el sonido de un canto gutural que provenía de la iglesia del pueblo. Al acercarse, vio una escena que la heló hasta los huesos. Decenas de abuelos, con sus rostros demacrados y ojos brillantes, estaban reunidos en círculo alrededor de un altar. Sobre él yacía el cuerpo sin vida de un joven, su sangre siendo recolectada en un cáliz de oro. Lucía contuvo un grito y retrocedió, pero pisó una rama seca. El sonido resonó en el silencio de la noche. Todos los abuelos giraron sus cabezas hacia ella, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. Doña Carmen, quien lideraba el ritual, sonrió con una boca llena de dientes afilados. «Has visto demasiado, niña», dijo con una voz que no era la suya. Lucía corrió como nunca antes, pero las calles del pueblo parecían haberse convertido en un laberinto. Las sombras la perseguían, los susurros de los abuelos resonaban en sus oídos. Finalmente llegó a la posada y se encerró en su habitación, pero incluso allí no estaba a salvo. Desde la ventana vio cómo los abuelos se acercaban, moviéndose con una agilidad que no correspondía a su edad. Doña Carmen golpeó la puerta con una fuerza sobrehumana. «No puedes escapar, Lucía. Todos en el pueblo formamos parte de la secta. Es nuestro secreto, nuestro pacto con lo que yace bajo la tierra». La puerta cedió, y Lucía se encontró rodeada. Doña Carmen se acercó con el cáliz en mano. «Necesitamos sangre joven para mantener nuestra juventud eterna», susurró antes de que todo se oscureciera. Al día siguiente, el pueblo amaneció en calma. Los abuelos paseaban por las calles como si nada hubiera pasado. Pero en la posada, en la habitación de Lucía, solo quedaba una mancha oscura en el suelo y un olor a hierbas quemadas. Nadie volvió a hablar de Lucía, y el secreto de los abuelos de San Isidro permaneció oculto, como lo había estado durante siglos. ¿Te atreves a visitar San Isidro? Suscríbete a Crónicas Ocultas para más historias de terror. No olvides activar la campanita y dejarnos tu comentario. ¿Crees que los abuelos de tu pueblo esconden algo oscuro? Hasta la próxima, cazadores de misterios. Siempre he sido escéptico cuando se trata de lo paranormal. Escuché historias, vi películas, pero nunca creí en fantasmas. Hasta que una noche, en un restaurante muy famoso de la ciudad, me encontré cara a cara con algo que me hizo cuestionarlo todo. Era un lugar elegante, lleno de historia. Un restaurante con más de 100 años de antigüedad, ubicado en el centro de la ciudad. Había ido con mi pareja para celebrar nuestro aniversario.
sin imaginar que esa cena terminaría convirtiéndose en la más aterradora de mi vida. Sensación de pesadez, como si el aire estuviera cargado. El lugar estaba lleno, pero a la vez había un silencio incómodo en ciertos rincones. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana y mientras hojeábamos el menú, escuché claramente una voz detrás de mí que murmuró: «No comas aquí». Me giré de inmediato, pero no había nadie. Mi pareja notó mi reacción y preguntó qué pasaba. No quise parecer paranoico, así que simplemente lo ignoré y seguimos con la cena. Pero lo raro no terminó ahí. Justo cuando el mesero nos sirvió la comida, la luz de la lámpara sobre nuestra mesa parpadeó violentamente. En ese momento, noté algo aún más escalofriante. En el reflejo de la ventana, vi claramente a una mujer de vestido negro parada justo detrás de mí. Traté de tranquilizarme y disfrutar la comida, pero cada bocado me sabía amargo, como si algo en la atmósfera hubiera cambiado. Decidí ir al baño para despejarme un poco. Al pasar por la cocina, noté algo extraño. Dentro del área de trabajo, todos los chefs parecían moverse con una rapidez inquietante, como si estuvieran apurados por algo. Pero lo más aterrador fue que, entre los chefs, vi nuevamente a la mujer de vestido negro. Estaba de espaldas, pero su reflejo en el acero de la cocina mostraba algo imposible. Su rostro no tenía ojos, solo dos cuencas negras que parecían absorber la luz. Me quedé paralizado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Uno de los cocineros me miró y en voz baja me dijo: «Si la viste, mejor vete». Regresé a la mesa con la piel de gallina. No dije nada a mi pareja para no asustarla, pero mi mente no dejaba de preguntarse: ¿qué acababa de ver? Fue entonces cuando nuestro mesero, un hombre mayor con expresión cansada, se acercó y me dijo en voz baja: «Eres el tercer cliente esta semana que la ve». Lo miré sorprendido. Él suspiró y comenzó a contarme la historia. Aparentemente, hace muchos años, en ese mismo restaurante, trabajaba una joven cocinera llamada Mariana. Era talentosa, pero sus compañeros la trataban con desprecio. Un día, en un desafortunado accidente, Mariana quedó atrapada en una cámara frigorífica durante toda la noche. Nadie escuchó sus gritos. La encontraron al día siguiente, congelada, con las uñas destrozadas de tanto intentar escapar. Desde entonces, su espíritu quedó atrapado en la cocina, y cada cierto tiempo se aparece detrás de algún cliente, como si intentara advertirles que no coman ahí. Mi pareja y yo decidimos irnos de inmediato. Pedimos la cuenta y nos dirigimos a la salida. Pero justo antes de cruzar la puerta, sentí un aliento helado en mi nuca y una voz susurró en mi oído: «Aún tengo frío». No volví a poner un pie en ese restaurante. ¿Crees en las energías que quedan atrapadas en los lugares donde ocurrió una tragedia? ¿O todo esto fue solo una coincidencia? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para más historias escalofriantes. Que hubo una vez en la que una persona muy influyente de algún medio importante del país enfermó gravemente y lo ingresaron al hospital y le fueron a poner 4 cabezas de cabra negra alrededor de la torre donde estaba internado. ¿Para qué? No sabemos si era un intento de curarlo o de hacerle daño, pero ahí estaban, las 4 cabezas. Yo trabajé para un hospital muy exclusivo de una gran ciudad, de esos en los que no esperarías encontrar historias de terror ni sucesos inexplicables. Pero creo que, como había dinero de por medio, con mayor razón ocurrían cosas extrañas. Todos los días, sin excepción, era raro el día que no, afuera del hospital aparecían cajas con cabezas de cerdo negras y gallinas mutiladas. Algo significaban, pero lo desconozco. Dentro de esas cajas había restos de estos animales, dispuestos de una forma que parecía parte de un ritual. ¿Pero por qué? ¿Intentaban dañar a los pacientes? No lo sé. Parecían trabajos de brujería, literalmente. Yo actualmente vivo cerca de un hospital muy concurrido, y ahí también, en ciertos pasadizos, puedes encontrar restos de animales, objetos extraños y cosas que parecen rituales. Pero en el hospital exclusivo del que hablo,
era algo mucho más evidente. Dejaban cajas con cabezas de cerdo negras y gallinas mutiladas, y quién sabe qué más adentro. Y los trabajadores los mantenían limpiando afuera, y uno me dijo: «Eso se tiene que tirar a la basura, ni siquiera lo enviamos a residuos peligrosos». ¿Y sabe qué? Pase un limón después de ver eso, porque es algo muy malo. Tocar esos trabajos es peligroso. La gente que sabe del tema los maneja con palos, usa guantes o busca la forma de no tener contacto directo, porque la energía que emiten es muy pesada. Hay quienes incluso se han desmayado al tocarlos. ¿Y en ese hospital no ocurrían cosas extrañas? Sí, todo el tiempo. Era un hospital enorme y de mucho prestigio. No recomendaría trabajar ahí. Siempre se sentía una presencia, algo fuera de lo normal. Los hospitales en general son lugares con una energía muy densa, pero en especial la torre del área de oncología tenía una vibra muy pesada. No importaba la hora en la que estuvieras ahí, en la zona de quimioterapias, sentías que alguien te miraba. Volteabas y no había nadie. ¿Esa sensación de estar siendo observado? Sí, totalmente. Y en la noche era aún peor. Desde las ventanas se podía ver la ciudad, una vista increíble, pero al mismo tiempo sentías la necesidad de voltear a ver si alguien te estaba observando. En ese hospital también había un puente que conectaba con la zona de quirófanos. Pasar por ahí era aterrador. Muchas personas aseguraban que sentían que alguien los observaba. Las señoras de limpieza contaban que en la madrugada se escuchaban pasos, y a esas horas casi no había cirugías. El hospital estaba prácticamente en silencio, salvo por emergencias. ¿Por qué crees que en ese lugar pasaban tantas cosas? Demasiada gente ha muerto ahí, demasiado dolor. ¿Crees que esa energía se acumula y se queda atrapada en el lugar? Sí, sin duda. Y aparte de las cabezas de cerdo negras y las gallinas mutiladas, que era lo que mencioné antes, me contaron, porque yo no lo vi directamente, que hubo una vez en la que una persona muy influyente de algún medio importante del país enfermó gravemente y lo ingresaron al hospital, y le fueron a poner 4 cabezas de cabra negra alrededor de la torre donde estaba internado. ¿Para qué? No sabemos si era un intento de curarlo o de hacerle daño, pero ahí estaban, las 4 cabezas. Recuerdo la noche en que llegó el cuerpo de don Eduardo, un hombre de 58 años que perdió la vida en una explosión de gas en su casa. Según el informe, intentó cambiar el tanque cuando una fuga repentina provocó un estallido que lo lanzó contra la pared. Su rostro quedó irreconocible, derretido por las llamas y desgarrado por la onda expansiva. Cuando abrí la bolsa para iniciar el procedimiento, sentí un escalofrío inmediato. Su piel estaba carbonizada, los labios desaparecidos, la carne colgando en jirones. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. A pesar del daño en su rostro, sus globos oculares estaban intactos. En ellos había una expresión indescriptible de terror absoluto. Parecía que, en sus últimos segundos, había visto algo más allá del fuego, algo que aún lo aterrorizaba. Mientras trabajaba en la preparación del cuerpo, sentí que alguien me observaba. Volteé varias veces, pero estaba solo, o eso creía. De repente la temperatura en la sala descendió y el aire se volvió denso, pesado. Entonces lo escuché. Un susurro, casi imperceptible, pero ahí estaba. No estoy solo. Se me erizó la piel. Mi instinto me decía que saliera corriendo, pero debía terminar el procedimiento. Con cada sutura, la sensación de ser observado se intensificaba. Fue entonces cuando sucedió lo peor. El cuerpo de don Eduardo se movió. No fue un movimiento involuntario ni una reacción del cuerpo después de la muerte. Su cabeza giró lentamente hacia mí y por un segundo eterno, sus ojos me miraron fijamente. Su boca, destrozada, pareció intentar decir algo. Caí de espaldas, paralizado. El cuerpo se quedó inmóvil otra vez, pero ya no estaba solo en esa sala. Lo sabía. Esa noche, las luces parpadearon sin explicación y los instrumentos quirúrgicos cayeron al suelo sin que nadie los tocara. Cuando revisé las grabaciones de seguridad, vi algo escalofriante.
En el reflejo del vidrio de la cámara frigorífica, detrás de mí, había una silueta oscura, con la misma expresión de horror que los ojos de don Eduardo. Desde entonces, nadie quiere trabajar en esa sala después de medianoche.